¿no? Y ellos se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, antes, dicen, antes, pucha, no había esta enfermedad ahora está apareciendo. Entonces, ¿qué es eso? Es un indicador, efectos del cambio climático. Respecto también de una de las consecuencias del cambio climático sería también la ocurrencia de nuevas enfermedades y plagas producto de la ausencia de estos animales reguladores, se les llaman controladores también. Entonces esos animales, por ejemplo, se alimentaban de cierto tipo de insectos, pero al haberse roto los ecosistemas, estos insectos ahora han proliferado demasiado e invaden las plantaciones, las pequeñas chacras que ellos tienen, las parcelas. Entonces, por eso los técnicos mencionan que el proponer cultivos, nuevas parcelas agroforestales, lo que van a conseguir es, por un lado, una cierta seguridad alimentaria a estos pueblos que han sufrido sobre todo problemas de inundaciones y con la pérdida de sus cultivos, animales y los bienes que podían tener, y por otro lado, la restauración de ecosistemas, porque los sistemas agroforestales, estas parcelas, incluyen diferentes tipos de vegetales, de plantas, que permiten la restauración del ecosistema. Entonces ellos dicen que con las experiencias que han tenido antes en otros lugares, estos sistemas agroforestales han permitido que especies endémicas que habían abandonado estos lugares han vuelto, como por ejemplo el jochi y otros animales que también son animales los cuales se cazaban para la alimentación. Por ejemplo, con el cambio climático y la deforestación, los chaqueos que estamos haciendo, los animalitos benéficos se van desapareciendo. Por ejemplo, los controladores, por ejemplo, en el caso por allá tenemos el cepe, que le llamamos un tujito, que es dañino, empieza a comer todas las plantillas que plantas, el cítrico, empieza a comer las hojitas y no le deja desarrollar. ¿Ya? Eso poco a poco se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los que controlaban esto eran el lagarto, el taitetú, o sea, cuando el tujo, en una época de noviembre, cuando tiene su casa, ellos empiezan a cortar todas las hojas, le cortan y empiezan a alzar vuelo. Las reinas empiezan a alzar vuelo. Entonces donde caen, se entierran al suelo y depositan el huevo. Y entonces, eso lo controlaban los lagartos, las iguanas, los taitetús controlaban. Y como que ahora se está alterando todo, han empezado a eliminar estos animales, ya no hay quien les controle. Entonces se está expandiendo mucho más la cuestión de los cepes, ¿no? Hay más cantidad de casas. Bueno, dado que la investigación realizada estuvo vinculada estrechamente con el trabajo de los técnicos de soluciones prácticas, en sí con los funcionarios, pero sobre todo con los técnicos, es que pudimos ver que dentro del desarrollo de su trabajo, ellos se enmarcaban sobre todo en la implementación de proyectos de gestión de riesgo y cambio climático. Y a partir de su experiencia en talleres, en charlas con la población beneficiaria, pudimos rescatar algunas experiencias que vinculan el factor religioso espiritual con la ocurrencia de ciertos desastres naturales. Esto a partir de los talleres realizados tanto con poblaciones tacanas y también del contacto cotidiano con poblaciones mocetenas. Entonces, podremos ver que en algún caso, por ejemplo en el del Tacana, existe una fuerte influencia católica que nos hace mención de dos elementos importantes. Uno sería la venida de lo que se denomina el creador, que estaría evidenciada en la ocurrencia de estos fenómenos, y la otra tendría que ver con el castigo de este creador ante comportamientos considerados como negativos, principalmente la sobreexplotación de recursos naturales, la destrucción del ecosistema. Y dentro de la parte religiosa, ellos dicen, algunos han dicho en las capacitaciones que hemos hecho, puede ser que sea unas señales de la venida ya de nuestro Creador, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Dicen, puede ser que sea ya una señal, una advertencia de que tal vez nos hemos descuidado en algo, ¿no? En que ya Dios esté enojado
como una percepción de como castigo, algo así, ¿no? Más o menos, en algunos talleres que hemos tenido han dicho con los mayores que hemos trabajado de que ya él se ha enojado porque hemos quizás destruido el ecosistema, hemos hecho quemazones, quemas, chaqueos y tal vez existe eso. Bueno, eso sale por parte de las personas mayores, ¿no? La influencia religiosa que podemos ver en el caso Tacana podría ser explicada sobre todo por el pasado misional que han tenido la mayoría de los pueblos de tierras bajas, en el caso de los tacanas, un pasado franciscano, que ha instaurado elementos religiosos católicos, mismos que con el paso del tiempo y el desarrollo de las distintas culturas se han ido internalizando en esas poblaciones hasta convertirse en parte de su propia cosmovisión, obviamente permeada por elementos locales. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que el hecho de que estas percepciones religiosas espirituales estén vinculadas sobre todo a los ancianos, es que por medio de este elemento podríamos incluso notar un cambio generacional en el modo de producción, debido a que los ancianos identifican elementos como la sobreexplotación o el chaqueo excesivo como negativos, lo cual nos podría llevar a pensar que en el momento en el que estas personas eran jóvenes o adultas, posiblemente dentro de su economía no haya habido una vinculación tan directa como sucede ahora al mercado, y que por lo tanto el comportamiento que ahora ellos ven como negativo sea asociado enteramente a estos desastres naturales tan fuertes y tan intensos que afectan a las poblaciones. Por otro lado, en el caso Mozatén tenemos, por ejemplo, la vinculación del elemento de los desastres naturales con prácticas consideradas en este contexto como negativas. Este es el caso del aborto. En este sentido, se evidencia la vinculación del aborto con la ocurrencia de un ventajón muy fuerte, ¿no? Dada la experiencia de los técnicos, podremos ver que existe este relacionamiento. Y tomando en cuenta ambas perspectivas, si bien en una la influencia católica es mucho más evidente, en el caso Tacana, y en la Mozatén tal vez no está de una manera tan directa, pero en ambas perspectivas veremos que existe la lógica del castigo ante comportamientos considerados como negativos. Esto a partir de la presencia de algún desastre natural que obviamente impacta de gran manera en la población. ¿Qué es lo que estará pasando en el pueblo? Dicen, debe haber algo. Y ese algo siempre lo manifiesta con una persona que está haciendo un aborto, por decirlo. ¿Ya? Entonces, por eso que hay un ventazo fuerte, dicen, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Cuando empiezan a jalar casas, así techos, la nota, ¿no? Entonces ellos dicen, alguien, no sé cómo es el término que emplean, pero alguien ha abortado, dicen, sí ha abortado, dicen, es un término que dicen, entonces por eso que me está castigando eso, ¿no? Pero después otros dicen, es uno, ¿no? El otro siempre, el fenómeno natural por las inundaciones, es otro, el río que nadie lo puede detener, ¿no? En primera instancia podemos determinar que como este trabajo se ha realizado en función de los proyectos de gestión de riesgo y cambio climático, el factor religioso espiritual nos resulta fundamental a la hora de delinear estos planes de gestión de riesgo, de planificación comunal. Es más bien complementario, porque dentro del objetivo de algunos proyectos se tiene, por ejemplo, contextualizar el ambiente comunal, conocer las percepciones de las personas respecto a los desastres naturales y cambio climático, pero esto es más un complemento. Podemos entender en este sentido que dado que la institución está más direccionada al aspecto práctico, técnico de implementación de tecnologías, este factor religioso espiritual resulta complementario y no así fundamental en la elaboración de los distintos proyectos. Si bien estos factores religiosos espirituales no son fundamentales a la hora de aplicar los proyectos dentro de las comunidades beneficiarias, sí
en el accionar cotidiano de los técnicos que aplican, que trabajan en estos proyectos, se puede evidenciar en algunas actitudes la presencia de estos relatos que de alguna manera van determinando su accionar cuando están en contacto con las comunidades indígenas. Además de esto, podemos decir que a partir de lo que hemos encontrado y de la experiencia que hemos tenido con los técnicos, los factores religiosos espirituales, al ser comprendidos por ellos con respeto y con valoración, fomentan o dan lugar a una relación de confianza y empatía entre los beneficiarios y los técnicos, ¿no? Y esto es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto, de cualquier emprendimiento, una relación cordial entre ambas partes. Los técnicos de proyecto siempre nos comentaban que ellos respetan, que ellos valoran, que ellos asumen como importantes las pautas culturales de la población beneficiaria, y esta población beneficiaria, al ver esta actitud de los técnicos, pues tiene un buen relacionamiento con estos, ¿no? Y si bien decíamos al principio que no es fundamental para el desarrollo de proyectos de gestión de riesgo, en realidad es vital para el desarrollo de cualquier proyecto. El hecho de tomar en cuenta estas prácticas, respetarlas y así fomentar una relación de empatía y de diálogo con las comunidades.